Muy buenos días. En primer lugar, agradecidos a Dios por este privilegio que tenemos de estudiar con detalle la epístola a los romanos. Esta epístola es la epístola que explica cómo vivir bajo la gracia. Da todos los detalles por los cuales no se debe vivir bajo la ley, bajo el régimen del antiguo pacto. Vivir bajo la gracia es vivir en el régimen del nuevo pacto, del pacto que se inauguró con Jesús en la cruz. Entonces ahora vamos a continuar con el capítulo 8 de la epístola a los romanos. Empezaremos por el versículo 1. Dice: sin duda, ahora ya no hay condenación para los que están en Jesús el Mesías, a los que no caminan bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Es un cambio muy brusco que existe entre el versículo 1 del capítulo 8 y el versículo 24-25 del capítulo 7, porque termina ahí, en el capítulo 7, que es miserable, porque ahí está estas dos leyes en su mente: la ley de Dios, en la cual él se deleita, los 10 mandamientos, pero encuentra que hay una ley en sus sentidos, que se llama la ley del pecado y de la muerte, versículo 23. Y entonces, finalmente en el versículo 25, el 24 dice que es un miserable, su condición de él es la de un miserable, porque está condenado a deleitarse en lo que es de Dios, pero está obligado a vivir de acuerdo al mal. Y entonces, pero sin embargo el versículo 1 dice del capítulo 8: sin duda, ahora ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús el Mesías, a los que no caminan bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Voy a explicar en este capítulo, en los versículos que vamos a ver, el apóstol, sobre lo que significa caminar bajo la carne y caminar bajo el Espíritu. Muy bien. Todo el ámbito del conflicto y el ámbito de la salvación del ser humano se centra en la mente. Pero hasta ahora, de lo que hemos leído, estudiado de Romanos 7, la condición de la mente humana es mala, porque vive una dualidad, ¿no es cierto? Con sus funciones superiores, con sus pensamientos, afectos, ideas, sirve a la ley de Dios, pero con el subconsciente sirve al mal, sirve al pecado. Esta descripción inspirada de la mente del creyente es necesaria tenerla presente para entender bien cómo es la salvación efectuada en Jesús el Mesías. Repito, toda la obra salvadora de Jesús se centra en la mente humana. En otras palabras, de acuerdo a este versículo, la otra forma que tiene el creyente de vivir es no prestando a sus sentidos, para que los deseos incontrolados, descontrolados, se cumplan. Esto es no vivir bajo la carne. Y vivir bajo el Espíritu es dejar que los pensamientos, emociones, afectos sean guiados por el Espíritu de Dios. Esto quisiera explicarles, decirles y enfatizarles que esto no es una teoría, tenemos que, los que quieren ser salvos, tienen que vivir momento a momento estas dos opciones y escoger entre estas dos opciones: oír al Espíritu Santo o oír la voz de la carne, de los sentidos, de los deseos. El versículo 2 dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el Mesías, me liberó de la ley del pecado y de la muerte. La presencia del Espíritu Santo en Jesús, es lo que dice el versículo,
el Espíritu Santo en Jesús le liberó a Jesús de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley que encontró Pablo en el capítulo 7 y la cita en el versículo 23. Esto es lo que dice el versículo 2, quiero repetirles. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me liberó de la ley del pecado y de la muerte. Esta ley ordena, la ley del pecado y de la muerte, que cuando un creyente quiere obedecer los 10 mandamientos, o sea, quiere hacer el bien, es forzado por el pecado, ese ente o sujeto que domina los sentidos, es forzado por este ente que se llama pecado a hacer el mal. El pecado no, en singular, no es la transgresión de la ley de Dios. El pecado en singular es ese ente que gobierna los sentidos desde que Adán cayó. Es como una semilla del mal, semilla de Satanás, que gobierna los sentidos, los deseos, que es diferente. Esta ley del pecado y de la muerte, entonces, es una ley de Satanás, del pecado y de la muerte. Esta ley tiene vigencia continua, es poderosa. Si vuelven a leer el versículo 23 de Romanos 7, recordarán que esa ley pelea contra la ley de la mente, que son los 10 mandamientos, la vence y hizo cautivo a Pablo. Lean el versículo 23 de Romanos 7. Es una ley, es la ley que rige al ser humano, que no vive por la fe. Es la ley que, así quiere el ser humano hacer el bien, es el mal que va a hacer. Es lo que dice la ley. Ahora vamos a leer el versículo 3. Pero antes quisiera hacer una reflexión. En realidad el creyente no debe arriesgarse a querer obedecer la ley de Dios, porque cuando quiera obedecer la ley de Dios, la ley del pecado y de la muerte le va a arrastrar a romper la ley de Dios. Es como una condición. Para romper la ley de Dios hay que querer guardar la ley de Dios. Esa es la contradicción grande que hay, que causa el pecado, esta ley del pecado y de la muerte en el ser humano. Ahora, cuando se acepta la historia de Jesús para la salvación, es decir, se está en Jesús, el Mesías, según el versículo, la persona es liberada por la presencia del Espíritu Santo de la ley del pecado y de la muerte. Esto es lo que dice el versículo 2. La presencia del Espíritu Santo en el creyente le libera de esta ley que le mantiene condenado, de la ley del pecado y de la muerte. Así como Jesús fue liberado por esa misma ley, de esa ley que también tenía él en su humanidad. Entonces, esta libertad que da la presencia del Espíritu Santo en el creyente, esta libertad lo que hace es libera realmente la voluntad. En otras palabras, no hay cómo usar la voluntad humana mientras no esté presente el Espíritu Santo en la vida de una persona. Y el Espíritu Santo está presente en la vida de una persona por la fe en Jesús. Esto es, al retener la historia, sobre todo del Calvario de Jesús. Entonces, la voluntad humana puede ser usada desde el momento en que el Espíritu Santo está viviendo en una persona. Ahora sí voy a leer el versículo 3. Porque lo que no pudo la ley de los 10 mandamientos, ya que era débil por la carne, esto es por la humanidad. Entonces, por esta razón, porque la humanidad, el ser humano, debilita a la ley, porque está en el ser humano morando el pecado, entonces Dios tuvo que enviar a su Hijo con una humanidad semejante a la pecadora. Estoy en el versículo 3. Y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Entonces, Dios le envió a Jesús para que condene al pecado en la carne, considerando que el pecado son los sentidos. En los sentidos obra la ley del pecado y de la muerte. Jesús condenó al pecado que actúa en ese ámbito. Esto es,
que no gobierne las facultades superiores de la persona. Esta es la salvación de Jesús. Libera la voluntad y restringe la actividad del pecado a los sentidos. Le libera de la ley del pecado y la muerte, por eso puede usar su libertad. Estos son básicamente los 3 puntos de la salvación en que atañe a la actividad mental. Jesús vivió todo esto y por la presencia del Espíritu Santo, o sea, Jesús sabe muy bien de esta ley del pecado y de la muerte, que es la ley que nos encarcela, nos esclaviza, es la ley que no deja usar la voluntad. Les recuerdo que si una persona, como es lo que Pablo explica, quiere hacer lo bueno y no puede, es la voluntad la que está esclavizada. No puede controlar con su voluntad los sentidos, porque o sea, pensar el bien puede, pero controlar los sentidos con su voluntad no puede, porque los sentidos están fortalecidos por la ley del pecado y de la muerte, hasta que el Espíritu Santo more en la persona. La presencia, repito, del Espíritu Santo en la persona hace que la voluntad sea liberada y entonces ya la persona puede usar su voluntad y decidir hacer el bien y llevar a cabo el bien. El versículo 4. Esto que hizo Dios en Jesús, lo hizo con el fin de lo que demanda la ley de Dios se cumpliera en los creyentes, en nosotros, los que no andamos bajo la carne, sino bajo el Espíritu. Repito, andar bajo la carne es prestar atención a los sentidos. Los sentidos tienen la fuerza de gobernar al ser cuando la persona no ha entrado en la fe, o sea, no ha recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que lo libera de esta ley del pecado y la muerte, y los sentidos pueden ser controlados por la mente, y a su vez la mente controlada por el Espíritu, la mente humana, ¿no? Ahora, el versículo 4, pues repito, dice que Dios el Padre le envió a Jesús al fin de que lo que demanda la ley, su ley, la ley de Dios, se cumpla en los creyentes. Los que andan bajo no andan bajo la carne, sino andan bajo el Espíritu. Esta es la diferencia entre un incrédulo y crédulo. El incrédulo anda bajo la carne. El crédulo, el de la fe, anda bajo el Espíritu. Para esto mandó Dios, para que en los que anden bajo el Espíritu, las demandas de la ley de Dios se cumplan. ¿Cuáles son estas demandas? La demanda de la ley de Dios es que se la obedezca. Y segundo, que si no se obedece, muera. En nosotros, ¿qué demanda se cumplió? En Jesús, Él cumplió los mandamientos perfectamente, pero nosotros no cumplimos. Por esto Jesús se hizo cargo de nuestros pecados, o sea, de nuestros incumplimientos de la ley. Jesús se hizo cargo y murió cumpliendo la sentencia, la demanda de la ley. ¿Quiénes se benefician de esta obra de Jesús? O sea, la ley no es que está al entrar en el camino de la gracia, la ley está dispersada ahí. No, la ley fue cumplida en Jesús. Es justamente la misericordia y el amor de Dios. Fue cumplida tanto en su obediencia como en el castigo, en la sentencia, la muerte. Jesús murió en la cruz por eso. Por eso es que los que caminan en la gracia no tienen deudas ya con la ley. Pueden explayarse, gozarse en la mente en la ley de Dios, pero ya están bajo la gracia, ya están bajo el régimen del amor y de la misericordia de Dios, ya no están bajo el régimen de la ley. El versículo 5. Porque los que están bajo la carne, esto es una cosa nueva. Les dije hace un momento que la salvación se centra en la mente. Y así hemos visto que cuando el Espíritu Santo viene a la mente, queda la voluntad libre. La voluntad queda libre, es liberada. Ya puede ser usada la voluntad. Porque la diferencia entre un libre y un esclavo, ¿cuál es? Que el esclavo tiene que hacer la voluntad de su amo. El libre puede hacer su voluntad. Esta es básicamente la diferencia.
Fíjese que el versículo 5 dice que los que están bajo la carne piensan lo de la carne, pero los que están bajo el Espíritu piensan lo del Espíritu. Entonces, todo se restringe, todo el poder del mal y por otro lado la salvación en Jesús, a qué tipo de pensamientos yo tengo. La vida en la carne tiene lugar en la mente. Esto es la línea de los pensamientos. La mente tiene pensamientos, afectos, preocupaciones, anhelos, cosas, deseos. La línea de los pensamientos de los que viven en la carne, o sea, la mente, sus pensamientos, sus ideas, están centrados en los asuntos triviales de la vida. Comer lo que me gusta, comer más, qué vestido ponerme para impresionar a alguien, o cómo divertirme más. Son los pensamientos de la persona que está viviendo bajo la carne. Igualmente, la vida de la persona que está viviendo bajo el Espíritu, sus pensamientos se centran, sus deseos, sus afectos se centran en ayudar a los necesitados, en la vida de Jesús, en la muerte de Jesús, en la palabra de Dios. A esto se reduce toda la diferencia que existe entre los que andan en la carne y andan en el Espíritu. ¿Qué tipo de ideas, qué tipo de pensamientos, qué tipo de deseos tienen? Los deseos de la carne, los pensamientos de la carne son producidos por el pecado, son generados por el pecado. No genera el ser humano, son generados por el pecado. Y esos los llaman las tentaciones. Y los pensamientos del Espíritu, las ideas del Espíritu, que nacen en el Espíritu Santo, o sea, son generados por el Espíritu Santo. En otras palabras, nosotros no generamos nuestros propios pensamientos hablando en la salvación. O genera el mal, Satanás, o genera el Espíritu Santo. Nosotros con nuestra voluntad, como ya tenemos la presencia del Espíritu Santo, por eso Él genera estos pensamientos, usando nuestra voluntad podemos escoger qué tipo de pensamientos aceptamos. Ahora ya podemos usar la voluntad para escoger qué tipo, entre los dos tipos de pensamientos, o dos tipos de idea, o dos tipos de deseo, ¿cuál escogemos? Si escogemos mal, escogemos el de la carne. Vamos a caer a veces, pero el Espíritu Santo está presente ahí. Jesús está pendiente de nosotros para que hagamos la decisión correcta de escoger sus pensamientos. Hay muchas veces, viene un pensamiento de la vida pasada de uno, pero relacionado con mal. El Espíritu Santo inmediatamente le va a poner un pensamiento, por ejemplo, Juan 3:15. El Hijo del Hombre tiene que ser levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto, para que si tiene fe, vive eternamente. Ya venció, ya escogió el pensamiento del bien, el Espíritu Santo está viviendo en él. Porque la mayor parte del problema que hay en los creyentes, en los que han aceptado que Jesús murió por ellos, es que no saben cómo funciona el Espíritu Santo, cómo trabaja. La obra del Espíritu Santo, desde este punto que estamos estudiando, es sencilla, es producir pensamientos referentes a Jesús. Por esto es que leemos en Juan, cuando Jesús está hablando del Espíritu Santo, dice, Él no hablará de Él, de sí mismo. Él me hablará de mí, de Jesús. Y esta es la forma. Él produce los pensamientos del bien. Satanás está muy activo todo el tiempo produciendo en nuestra mente pensamientos del mal. Nosotros ya tenemos, si es que el Espíritu Santo mora en nosotros, ya tenemos la facultad de poder usar la voluntad, decidir cuál de los dos tipos de pensamientos hacer. El versículo 6, porque los pensamientos de la carne son muerte, pero los del Espíritu son vida y paz. Esta es la forma como nosotros podemos vivir, por los pensamientos, por las ideas que pone el Espíritu Santo. O vamos a morir, a perdernos
si es que aceptamos los pensamientos que pone continuamente el pecado. Son pensamientos de satisfacción de los sentidos, en cualquier forma. Se llaman, estos pensamientos que pone el pecado, son de muerte porque alejan de Dios y finalmente nos van a llevar a la muerte. A la muerte física. Sí, a la muerte. No me refiero a la muerte física, sino a la muerte eterna. También a la muerte física, pues. Sí, porque, bueno, en eso, así cultivemos los pensamientos del bien. Nuestro cuerpo se deteriora con la edad, ¿no? Eso es parte de la condena del ser humano. Se deteriora y tenemos que morir, pero vamos a resucitar. En cambio, si hemos cultivado, hemos aceptado, escogido los pensamientos de Satanás, no vamos a resucitar. Y repito, los pensamientos de Satanás se centran en los deseos. O sea, doctor, que ningún deseo lo tenemos que satisfacer. No, hay deseos del Espíritu Santo. Por ejemplo, si usted tiene el deseo de comer y busca comer cosas sanas, está muy bien, pues. Es un deseo. Si tiene el deseo de dormir, muy bien. Duerma temprano para reponer las fuerzas, tener vida. Si tiene deseo de beber agua, beba. Es un buen deseo. Los deseos de Satanás son los deseos deformados. Gracias por permitirme la aclaración. Son los deseos que van más allá de... No son para dar vida, son para enfermar. Por ejemplo, tengo hambre. En vez de comer un alimento sano, me como, por ejemplo, un helado. Y yo no metabolizo bien azúcar. Me va a matar, me van a llevar a la muerte. Esos son los deseos deformados que Satanás produce. Los deseos del bien, en cambio, sí comen alimentos sanos. Pero eso da el Espíritu Santo. Y uno puede escoger siempre que el Espíritu Santo, uno le deje vivir al Espíritu Santo. Porque, repito, el Espíritu Santo tiene básicamente la función en nuestra mente de producir deseos para el bien, ideas para el bien, pensamientos para el bien, afectos para el bien. Si yo no hago caso, siempre estoy escogiendo los pensamientos que produce el pecado, le dejo sin actividad al Espíritu Santo y el Espíritu Santo no está viviendo en mí, porque no puede hacer su actividad. Nosotros estamos viviendo cuando hacemos nuestra actividad. Vamos al trabajo, cocinamos, limpiamos la casa, lo que sea, estamos viviendo. Pero si no hacemos ninguna actividad, no estamos viviendo. El Espíritu Santo es parecido a eso. Tenemos que dejarle que vive el Espíritu Santo en nuestra mente. Esto es escoger y alentarle que siga generando los pensamientos del bien. Porque no necesitamos alentar a Satanás, al pecado, que produzca pensamientos del mal, porque eso es experto, eso hace todo el tiempo. El versículo 7. Los pensamientos que produce el Espíritu Santo, repito, son siempre para relación con Dios, para participar, compartir del amor de Dios mediante la ayuda, la misericordia de otras personas. Esos son para vida. Los pensamientos que genera Satanás son para muerte. Lo alejan de Dios, como dije hace un momento, son para muerte. Entonces, lo que estamos diciendo de cosas que parecen que no son tan importantes, depende la vida o la muerte, de los pensamientos. Por eso es que para la salvación hay que trabajar en los pensamientos. Y la salvación que Dios hizo, Jesús hizo justamente es en la mente. Él nos mató en la mente a la ley. Nos liberó en la mente de la ley del pecado y de la muerte. Y liberó a nuestra voluntad para que podamos escoger lo correcto. O sea, yo puedo ser muy piadoso, mucha actividad religiosa, si la salvación de Jesús no está centrada en mi mente, estoy perdido. Ninguna piedad sirve. El versículo 8. Entonces, los que están en la carne, espérense, el 7 parece que me salté algo. Sí, se saltó. Sí.
son enemigos de Dios. Los pensamientos de la carne tienen el objetivo de rebelar contra la ley de Dios, y así no trabajaría el pecado por medio de los pensamientos para rebelarnos contra la ley de Dios. La naturaleza humana, desde que cayó y fue el objeto de esa, digamos, y Satanás sembró su semilla en la mente, desde ahí está incapacitado de obedecer la ley de Dios. No puede. Y yo no sé cómo la gente, leyendo este versículo, persiste en guardar la ley de Dios. Y se hace un gran conflicto en la mente. Si aquí dice clarísimo, son enemigos de Dios, no pueden subordinarse a la ley de Dios, o sea, no la pueden obedecer, quiere decir eso. No pueden. Humanamente no hay cómo. ¿Y por qué las religiones promueven la obediencia a la ley de Dios? Cuando hay versículos como este, tan claros, y le hacen vivir una vida de fracaso a la persona, que consiste simplemente en ir a la iglesia y ya es toda su vida. Para esto murió Jesús. No, hermanos, no personas que están viendo esto. Jesús murió para liberar nuestra mente del poder de Satanás. Ese poder lo ejerce Satanás desde que Adán cayó, y nosotros esto es lo que recibimos de herencia. El versículo 8. Entonces los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Estar en la carne, hermanos, es caer en el engaño de que viviendo centrado en los pensamientos que genera Satanás, esto es, deseos para satisfacer los sentidos, yo pueda obedecer la ley de Dios. No es un pensamiento que genera el mal, Satanás, el hacerme comprender que yo no puedo guardar la ley de Dios. El Espíritu Santo es el único que puede hacerme comprender eso, genera ese tipo de pensamientos, me dé el entendimiento, porque al leer yo estos pasajes de la epístola a los romanos puedo darme cuenta cuál es la condición, cuál es mi condición. Como Pablo decía, me deleito en la ley de Dios, pero no puedo obedecerla. Hasta que recibió el Espíritu Santo. Después, a propósito, el Espíritu Santo no va a llevarle por el camino de obediencia a la ley de Dios, porque el camino de obediencia a la ley de Dios, no olviden que la ley de Dios fue dada para el ser humano. Un ser humano que está sujeto a adulterio, a fornicación. Un ser humano casado que puede buscarse otra mujer, o que puede ir por el engaño, por la mentira. Está dado para eso. Pero una persona que está con el Espíritu Santo está viviendo otro ámbito en la vida. No es él, ya no es humano. El Espíritu de Dios está viviendo en él. Está en una condición superior. Ya para él la ley de Dios como que no le rige la ley del amor, que es la misma ley que le rige a Dios, con que Dios rige a las personas que no han caído, a las criaturas que no han caído. La ley del amor, con esa ley. Estas personas que tienen el Espíritu Santo, no olviden que el Espíritu Santo es Dios. Dios es amor. Esa es la ley que les rige a ellos. La de la misericordia, la bondad, la clemencia. Por eso se llama que ya no viven bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto es necesario repetirse y reestudiar continuamente, porque son temas que nos apartan de la vida humana, carnal, y nos lleva al ámbito de la vida de Dios, a la vida del Espíritu. Dice el 8, los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, hay que reflexionar para ver en dónde estoy yo. Reflexionar sobre mis pensamientos, mis deseos, mis afectos, preocupaciones. Tengo que darme cuenta quién genera ese tipo de pensamientos, de ideas. Porque si los genera el pecado, Dios no está contento conmigo. Ahora, si mis pensamientos, ideas giran en torno a la vida de Jesús, en torno a la misericordia, a la bondad que yo puedo hacer con los demás, la ayuda que puedo dar a los demás, ahí sí Dios se agrada de mi vida, porque yo estoy en el Espíritu. Por eso dice, Dios no se agrada de los que andan bajo la carne. Así digan que están guardando la ley de Dios.
tienen que andar bajo el Espíritu, o sea, aceptando, escogiendo los pensamientos e ideas que genera el Espíritu Santo en la mente para que Dios esté agradado de usted. El versículo 9. En forma afirmativa dice a los que leían esta epístola, a nosotros también. Pero ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, ya que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Porque si alguien no tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu del Mesías, el Espíritu de Cristo, ese no es de Jesús. ¿Desde cuándo vive el Espíritu de Dios? Bueno, el Espíritu de Dios, si leemos en Gálatas 3:1, desde el momento que escuchamos con atención la historia de Cristo, de la cruz, dice Gálatas 3:1, recibimos el Espíritu Santo, dice en el 2. No es por la ley, dice este pasaje, Gálatas 3:1 y 2, no es por la ley, no es por la obediencia a la ley, sino es por oír con fe la historia de Jesús. Bueno, ahí recibimos el Espíritu Santo. Y entonces, una vez que viva el Espíritu Santo en nosotros, esta es la segunda parte, que viva. Yo lo recibo, pero ahora el Espíritu tiene que vivir. ¿Cuál es la función del Espíritu? Le repito, en mi mente. Generar pensamientos, ideas, afectos, deseos, de acuerdo a Dios. Si yo uso mi voluntad y escojo retener esos pensamientos, o sea, dar espacio para que el Espíritu los desarrolle, esos pensamientos, deseos, ideas, el Espíritu está viviendo en mí, está activo en mí. Pero si el Espíritu me genera estos pensamientos y yo no le presto atención a él, siempre estoy ocupado en otras cosas, el Espíritu no está viviendo en mí. Y si no vive en mí, dice el versículo 9, si alguien no tiene el Espíritu del Mesías, esa persona no es del Mesías. Vuelvo a enfatizar, el contenido de sus ideas y de sus pensamientos determinan con quién está usted. Antes de que el Espíritu Santo more en una persona, todos los pensamientos, digamos la gran mayoría de pensamientos, son generados por pecado. Y claro, cuando empieza a obrar desde afuera, Dios, el Espíritu Santo, se empieza uno a estudiar la Biblia y está empezando a tener material del Espíritu Santo. Si es que estudia la Biblia entendiéndola. Hasta que llegue a la fe, y entonces el Espíritu Santo ya mora en esa persona y es el que puede generar continuamente pensamientos del bien. Pero yo tengo que usar, repito, mi voluntad para escoger entre estas dos opciones de pensamientos, los del mal y los del Espíritu, escoger los del Espíritu. O sea, ahí el Espíritu permanece, está vivo, está activo, que es lo que queremos. El versículo 10. Y si el Mesías, o sea, el Mesías está en ustedes, o sea, si el Espíritu Santo está vivo en ustedes, mora en ustedes, el Mesías está en ustedes. Aunque el cuerpo esté muerto, estoy leyendo el 10, por causa del pecado, el Espíritu vive por causa de la justicia. O sea, escoger los pensamientos del Espíritu es tener al cuerpo como muerto. Porque el cuerpo nuestro está habituado por el dominio que ha tenido el pecado desde que nacimos a que nuestros sentidos sirvan deseos deformados. El hecho que estamos escuchando, escogiendo los pensamientos del Espíritu, quiere decir que nuestros sentidos ya no están sirviendo al pecado y por eso se llama como que nuestro cuerpo está muerto a la vida que teníamos anteriormente. Se habla muchas veces, hermanos, de que voy a empezar, me bautizo por la fe, voy a empezar una nueva vida. Pero si sus deseos, si sus pensamientos no han cambiado, no, usted sabe que no es una nueva vida. Lo que ha hecho es cambiar de puerta. Antes iba a la iglesia católica, ahora está yendo a otra iglesia, pero su mente está igual. La salvación es en la mente, hermanos. Jesús hizo toda su obra extraordinaria de salvación. Esa obra
tan dolorosa, clavado, azotado y muerto, para nuestra mente, porque ahí empieza, ahí genera y ahí continúa la salvación. No es nuestro cuerpo el que va a ser salvo, por eso vamos a morir y nuestro cuerpo es deshecho. Dice, el espíritu vive por causa de la justicia. O sea, aquí está un dato más. Yo les dije hace un momento, ¿desde cuándo vive el Espíritu Santo en usted? Les dije que desde el momento que oímos del sacrificio de Jesús con atención. Pero acá da un dato más, dice, el Espíritu vive como resultado o causa de la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Ustedes recuerdan? Esta epístola aclara muy bien lo que es la justicia. Justamente en el capítulo 4, versículos 6, 7, habla de la justicia, la justificación, como el perdón. Cuando el hombre es perdonado, es justificado. Y esto, ¿cuándo ocurrió? Ocurrió ya en la cruz. Para nosotros es algo pasado, para todo el mundo. Porque Jesús en su cuerpo llevó los pecados de todos nosotros. Y murió, como les expliqué hace un momentito, pagó el castigo que demanda la ley al pecador, la muerte. Ahora lo que se nos anuncia a nosotros es que nuestros pecados ya fueron perdonados. Cuando la persona, présteme atención bien a esto, hace caso de que esto ocurrió ya, sus pecados, todos los que cometió y los que cometerá, porque no va a morir otra vez Jesús por los pecados que voy a cometer. Todos, por todos, Él ya nos perdonó de esos pecados. Cuando yo acepto que esto es verdad y le digo a Dios, y le digo también, Señor, entonces yo acepto que su Espíritu Santo vive en mí. O sea, porque es una relación consciente, la relación con Dios, la relación espiritual. Es consciente. La relación con el pecado es inconsciente. Uno ni sabe ni entiende qué pasa. Y ya está haciendo el mal. La relación con Dios, con el Espíritu Santo, es consciente. Usted está consciente de esto. Y repito, empieza cuando usted le agradece a Dios que sus pecados han sido perdonados. Y le dice, bueno, entonces ahora sí, yo voy a dejar que el Espíritu Santo vive en mí. Y empiece ya a usar su voluntad para escoger los pensamientos del Espíritu y no escoger los pensamientos de la carne. El versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que resucitó de los muertos a Jesús vive en ustedes, o sea, el Espíritu Santo, el que resucitó al Mesías de los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio del Espíritu que vive en ustedes. Por eso se llama que las aras, los primeros pagos de la salvación es del Espíritu. El mismo Espíritu que vivió en Jesús le dio vida a Él, acabamos de leer. Y ese mismo Espíritu que vive en nosotros cuando, escogiendo nuestra voluntad, seleccionamos decidimos dejar que sus pensamientos, sus ideas se desarrollen en nosotros, ese nos va a resucitar. Esta es la garantía, la seguridad de nuestra resurrección, la presencia del Espíritu Santo en nosotros. El versículo 12. Por consiguiente, después de haber escuchado esto, estudiado esto, hay una lección. Por consiguiente, literalmente dice así, la lección es, ya que no debemos nada a la carne, ¿por qué tenemos que vivir bajo la carne? O sea, aquí ya está dirigido esto a una persona que puede usar su voluntad, que puede escoger entre vivir bajo la carne y no vivir bajo el Espíritu. Por eso pregunta, no debemos, dice, pone el argumento, nada debemos a la carne. La carne no nos ha dado nada, hermanos. Lo que nos ha dado es problemas, sufrimientos, angustias, trastornos, divisiones en los hogares. Nos ha traído el mal. No debemos nada a la carne. ¿Por qué tenemos que obedecer entonces? Escoger los pecados, los pensamientos que generen el mal en nuestra mente. No, ya no tenemos. Escojamos siempre los pensamientos del bien, los que genera el Espíritu Santo. Les voy a decir algo, nosotros por la costumbre tenemos simpatía, tenemos apego, tenemos afinidad a los pensamientos que genera el pecado.
Entonces, usar nuestra voluntad para escoger los pensamientos que genera el Espíritu Santo demanda una negación nuestra. A esto Jesús se refería cuando dijo, todo el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Es a los pensamientos. Entonces, el versículo 3. Ahora, si ustedes viven bajo la carne, van a morir. Pero si por el Espíritu Santo hacen morir las obras de la carne, vivirán. Perdón, las obras del cuerpo vivirán. Entonces, no es que yo soy el que voy a vencer. La carne domina en los deseos, no se olvidarán eso. En sus deseos. Eso es cuando usted está queriendo, está cediendo a sus deseos, está comer, ay, qué rico es esto, sabiendo que le hace mal, sepa que es la carne, está generando el mal de sus deseos. Y esto le está llevando a usted a la muerte, está alejándose de Dios. Pero el Espíritu Santo no solo está dado, según el versículo 3, para generar ideas y pensamientos acerca de Dios, es para hacer morir las obras del cuerpo, también dice aquí. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras del cuerpo, vivirán. O sea, aquí están las dos grandes funciones del Espíritu Santo en nuestra mente. Generar pensamientos sanos para que con mi voluntad libre los escoja, y los pensamientos que vienen con toda la fuerza, los pensamientos del mal, además de que vienen con toda la fuerza, nos gustan, tenemos simpatía, tenemos apego. Entonces es una gran fuerza, pero el Espíritu Santo va a hacer morir las obras de la carne. O sea, Él es el que nos lleva de triunfo en triunfo, no solo guardando la ley de Dios, hermanos. Nos lleva de triunfo en triunfo en la ley perfecta, en esa que trabaja en la mente, en esa que Jesús presentó en Mateo 5. Recuerdan, los 10 mandamientos decían, fue dicho, no cometas adulterio. O sea, referente al acto físico. Jesús dijo, ahora yo les digo, si alguien con su mente mira a una mujer con deseo, ya cometió adulterio con ella en el corazón. De hecho, olvidan bastante los que dicen que hay que guardar la ley. ¿Quién puede controlar los pensamientos si no ha recibido el Espíritu Santo? ¿Quién puede controlar el pecado si no ha recibido el Espíritu Santo? Porque los pensamientos del bien genera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que vence las obras del mal en nuestro cuerpo. En otras palabras, el Espíritu Santo es nuestra salvación ahora. Jesús hizo nuestra salvación en el pasado. El Espíritu Santo hace efectiva, real, esta obra de salvación de Jesús. Ahora es el Espíritu Santo. En otras palabras, no perdamos el tiempo prescindiendo en nuestra vida del Espíritu Santo. Acepten el perdón de Dios, acepten el sacrificio de Jesús, digan que realmente es un hecho histórico para su salvación. Repite este pensamiento, no perdamos el tiempo. No le oí bien, puedes repetirme más alto, no le oí. Repitan. ¿Cuál es el pensamiento? No perdamos el tiempo en hacer morir. No podemos nosotros vencer al pecado en otra. No perdamos el tiempo deteniéndonos en recibir al Espíritu Santo. Oh. Ese es el punto. El Espíritu Santo es el punto, el agente, el instrumento crucial de Dios para nuestra salvación. Sin Él no estamos salvos, estamos perdidos. Es en nuestra mente, repito. El Espíritu Santo es un espíritu y en nuestra mente trabaja, en las ideas, generando ideas, pensamientos. Así que ya pueden ustedes examinar sus pensamientos cuando sean del bien, identifiquen que el Espíritu Santo está en usted. El versículo 14. Así que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. No es el que entró a tal y cual iglesia, o el que le llama a Dios Padre, el Hijo de Dios. No. El Hijo de Dios es la persona que deja que el Espíritu Santo lo guíe. Y repito, el Espíritu Santo genera pensamientos e ideas. Entonces, mediante pensamientos e ideas, el Espíritu Santo lo va a guiar en su vida. Esto es bien importante tener presente. El versículo 15.
Pero si no han recibido, no han recibido el espíritu de esclavitud. Recibimos el espíritu que nos dio la libertad, no el que nos da la esclavitud. Para volver otra vez por miedo a la fuerza del pecado, más bien recibimos el Espíritu Santo, que nos adoptó. Mediante este Espíritu, Dios nos adoptó como hijos. Por esto podemos llamarle a Dios Padre. O sea, la cuarta función del Espíritu de Dios en nosotros es que Él, la presencia de Él, nos hace hijos adoptivos de Dios. Nosotros ni nos damos cuenta que significa eso. Porque Dios para nosotros es un ser, para muchos, tan extraño. Y nunca pensamos qué significa ser hijos de Dios. Ser hijo del gobernante, del Altísimo, del Supremo del universo. Es ser hijo de Él, el familiar más cercano que tiene un hombre, su hijo. Es su propia carne. El familiar más cercano que tiene una madre es su hijo. Salió de su propio cuerpo. Eso somos de Jesús nosotros. Somos hijos, gracias a la presencia del Espíritu Santo. No nos atrevamos a creernos hijos de Dios adoptivos si no hemos recibido el Espíritu Santo. O sea, la certeza, la convicción absoluta de que somos hijos adoptivos de Dios es la presencia del Espíritu Santo. Y ustedes van a ver el contenido de pensamientos, les va a ir cada vez afirmando más, testificando más. El versículo 16 justamente dice eso. 16 de Romanos 8. El mismo Espíritu nos testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo entonces, mediante pensamientos, ideas, nos va afirmando, clavando, si ustedes quieren, en nuestra mente la realidad que somos hijos de Dios. Es otra tarea del Espíritu Santo. O sea, usted podrá decir con certeza, con confianza, Abba, que es el nombre arameo como para papacito, como para papito. El versículo 17. Y si somos hijos de Dios, ahí somos herederos, dice. Si somos hijos, también somos herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Con una condición, siempre que suframos con Él, porque la herencia es ser glorificado con Él. El Espíritu Santo entonces hace esta función de afirmar en nuestra mente la realidad que somos hijos de Dios, para que tengamos seguridad de ser herederos de Dios. Y Dios, ¿qué quiere decir ser heredero de Dios? Cuando una persona rica va a morir, sus hijos, ¿qué son? Herederos. Esto quiere decir que van a repartirse, van a recibir esas propiedades. Ahora, ¿cómo vamos a ser entonces herederos de Dios? ¿Dios va a morir? No, Dios no va a morir. Pero Dios va a repartir el universo entre sus herederos. Dios va a repartir su propiedad, el universo, entre sus herederos. Y vamos a ser coherederos del Mesías. Quiere decir, vamos a recibir una herencia. Si es que es tierra la que va a dar al Mesías, a nosotros también nos va a dar tierra. La misma herencia que va a dar a su Hijo real, a Jesús del Mesías, esa misma herencia también nos llega a nosotros. Entonces, es como un padre que tiene muchos hijos. Va a dividir su gran propiedad entre sus herederos. Esto es lo que el Espíritu Santo nos va a convencer. Y entonces ya no vamos a poner nuestra meta en las cosas de esta vida. Porque esto es lo que hacemos, el error que cometemos, ¿no es cierto? Tenemos una meta en la vida. Ahorrar esto, comprar esto, pagar esto, otro. O sea, estamos siempre bien y tener esto en caso. Pero gracias al Espíritu Santo, poco a poco vamos a ir fijando nuestro deseo, nuestro interés en la herencia, en la grande, en la que Dios del Padre nos va a dar. Es obra del Espíritu Santo convencernos. Pero claro, hay una condición.
para recibir esta herencia. Se dijo. Sufrir con Jesús. ¿Qué es lo que Jesús sufrió? Lo mismo que hemos estado hablando este tiempo, que tenemos que usar nuestra voluntad para escoger entre los dos tipos de pensamientos, recordando que los pensamientos que hemos tenido toda la vida son pensamientos del mal, recordando que estamos apegados a ellos, que nos gusta, que tenemos afecto, simpatía. Nos va a ser doloroso escoger los pensamientos del Espíritu Santo, aunque sean del bien y de la salvación. Ese sufrimiento es necesario pagar para poder participar de la herencia de Jesús. O sea, le estamos anticipando. Escoger entre los dos tipos de pensamiento no es fácil. A veces puede causar dolor interno, porque hemos estado tan pegados, tan afines a los pensamientos del mal. Pero si sufrimos esto, vamos a ser partícipes entonces de la herencia de Jesús. El versículo 18, con esto vamos a acabar este estudio. Porque considero, estos sufrimientos de que estaba hablando, considero que los sufrimientos de ahora, del tiempo presente, no son comparables con la gloria que será revelada. Aquí el apóstol está haciendo una lección de su propia experiencia. Hemos leído todos en el libro de los Hechos cuánto sufrimiento él pasó por predicar el Evangelio y cuánto sufrimiento él pasó para poder expresar lo que hemos leído en los capítulos 7 y 8. No fue una vez, fue continuamente, diariamente. Pero él, que ya conoce la intensidad de estos sufrimientos, dice que no son comparables a la gloria que recibiremos cuando el Padre nos reparta su herencia. Ahora sí, ¿pueden hacer alguna pregunta? De algo que no entendieron. Tenemos un tiempo para preguntas antes de terminar esta lección. Sí, está grabado. ¿Alguien tiene? Sí. ¿Alguien tiene preguntas? Cada vez que aquí se refiere a carne, se refiere a la condición de la mente, ¿verdad? A la condición de la mente que sirve a los sentidos. Los sentidos son los agentes de los deseos. Y cuando habla de sentido ahí son ojo, mano... Todos los sentidos, tacto, todo. Olfato, gusto, todo. Especialmente los 5 sentidos, hermana Eloína, eso es lo que mencionábamos, el ojo, el tacto. Sí, ahí es donde más. En nuestras versiones están miembros, pero es porque no había el catálogo que hay actualmente gracias a la anatomía, pues que está desarrollada, ¿no es cierto?, por la ciencia médica. Ahora se llaman sentidos, son los centros con los cuales nosotros avivamos los deseos, y ese deseo se transforma por acción del pecado en codicia y queremos satisfacer ese deseo. Bueno, eso es. Entonces, eso es la carne. Y los seres humanos vivimos de eso. De la comida, de la vestuario, de eso, de oír chisme, de ver, vivimos de eso. Por eso nos va a doler escoger lo bueno, los pensamientos, las ideas del Espíritu Santo. Pero es necesario pasar ese dolor, porque es la condición, o sea, vencer es la condición para recibir la herencia. ¿Hay alguna otra pregunta? Yo quisiera que me aclarara cómo es la liberación de la voluntad. La presencia del Espíritu Santo es la que libera la voluntad, porque el Espíritu Santo es más fuerte que Satanás. Satanás tiene el control de la voluntad hasta que la persona no entra por la fe y recibe el Espíritu Santo. Por eso es que ustedes pueden ver como ejemplo, en muchas iglesias, el primer día del año suelen hacer una reunión para que cada uno escriba un papelito sus propósitos. ¿Y han oído alguna vez testimonios de que algunos de sus propósitos cumplieron? Nunca. También uno escucha instrucción sobre salud y le enseñan qué comida es buena, qué comida es mala, que no hay que comer alrededor de esas cosas. Y uno, oyendo la conferencia, está feliz, dice, yo voy a hacer eso. Hace 1 o 2 veces, pero ¿qué va a pasar después? Otra vez vuelve al mismo hábito. Porque la voluntad está esclavizada, esto se llama la esclavitud.
esclavizada al poder de Satanás. Con la voluntad nosotros decidimos, elegimos qué hacer y llevamos a la práctica. Pero con la voluntad esclavizada podemos querer, podemos decidir, pero nunca vamos a poder llevar a la práctica. Así es. Cuando nosotros hablamos de esto, de la libre albedrío, Eso es que la libre voluntad, que tú puedes decidir, pero aquí estamos viendo que tú Que no no es puedes así. decidir si en caso no has hecho primero. Claro, porque el ser humano, Jesús con claridad dijo, es esclavo del pecado. Dijo clarísimo en Romanos 8, digo en Juan 8, clarísimo. Ustedes son esclavos del pecado. Y cuando somos esclavos no podemos decidir. No podemos querer, como Pablo explicó, pero no podemos hacer. Y esto justamente en muchas iglesias enfatizan el uso de la voluntad. Yo me acuerdo en la iglesia adventista, de la cual yo era miembro hace años, yo mismo enfatizaba sobre el uso de la voluntad y pensaba que el decidir uno a tener una vida sana, acostarse temprano, hacer ejercicio, comer sano, ya le liberaba la voluntad. Yo realmente soy de voluntad fuerte, digamos, en el sentido de algunos hábitos, pero me di cuenta que no podía controlar el origen de los pensamientos que me impulsaban a hacer algo que yo no hacía, por supuesto, pero me impulsaba con gran fuerza. Entonces, era una vida medio triste y miserable porque todo el tiempo estaba yéndome contra lo que mis pensamientos querían. Y yo quería controlar los pensamientos, cambiar, y no podía. Y estaban ahí mismo los mismos pensamientos. Pero solo con el Espíritu Santo, hermanos, se produce la presencia del Espíritu Santo, le estaba diciendo que es más fuerte que la presencia de Satanás, el más fuerte, como Jesús dijo, el más fuerte le vence al fuerte, le ata y puede saquear esa casa. Ese ejemplo usó Jesús para explicar la obra del Espíritu Santo en la voluntad. Mi esposa tiene una pregunta. ¿Ya te olvidaste? Muy bien. Y el capítulo 7 es la lucha. Entonces, este capítulo 8 es el grito de victoria, cómo podía liberarse de esa condición. Sí, es la batalla final, Ajá. la decisiva que le lleva a uno de triunfo en triunfo. Pero como toda batalla, repito, demanda sufrimiento. Esto de romper con las ideas, con los pensamientos antiguos, es bien difícil. Nosotros mismos, ¿cuántos años hemos pasado tratando de romper ideas y pensamientos que recibimos religiosos, que recibimos en otras iglesias? Y eso, esas cosas que no son de vida o muerte, pero en nuestros hábitos, en nuestras costumbres, en nuestra forma de pensar, las ideas que tenemos, cuesta. Pero repito, el Espíritu Santo siempre es más fuerte que Satanás y usted tiene una voluntad que va a irse fortaleciendo con el uso. Es muy común hoy esta influencia de esas ideas religiosas, especialmente del Oriente, en la meditación, en sus propios pensamientos y toda esa vida pacífica para cambiar la mente. Sí, yo puedo hablar de ese punto, hermana, porque mire el camino que Dios escogió. Cuando yo era católico originalmente y me fui